Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. Nos ha sobrado un poquito de material después de haber terminado el llaverito del Capitán América. Vamos a trabajar ahora un Spider-Man. Este es el modelo de Spider-Man que quiero que trabajemos juntos. Mide aproximadamente también 14 centímetros, ya que es muy similar al Capitán América. El único material extra que necesitamos, aparte de los que les mencioné en el Capitán América, es hilo en color negro y un pedacito de fieltro en color blanco. Vamos a empezar a trabajar y les recuerdo que los zurdos también tejemos. Vamos a iniciar con los brazos y vamos a tejer en color rojo dentro de un anillo mágico. Vamos a trabajar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y la vuelta 2 y 3 vamos a trabajar también 6 puntos bajos. En la vuelta número 4 pueden utilizar sus marcadores. Yo voy a utilizar la hebra con la que inicié mi trabajo y vamos a tejer 3 puntos bajos y aquí vamos a formar su dedito. Vamos a tomar 2 lazadas, vamos a insertar nuestro gancho en el siguiente punto y jalamos nuestro hilo. Sacamos un punto, sacamos 2, otros 2 y los últimos 2. Este lo pasamos hacia enfrente y vamos a terminar tejiendo 2 puntos bajos más que nos hacen falta para terminar esta vuelta. La vuelta 5 y 6 vamos a trabajar 6 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. La vuelta terminará con 7 puntos. En la vuelta número 8 vamos a trabajar por la cadenita de enfrente. No vamos a tomar nuestro punto completo. Vamos a tomar únicamente la cadenita por la parte de afuera. Pero en el primer punto, en la primera cadenita por la parte de atrás, vamos a colocar un marcador, ya sea uno como este, o en mi caso voy a utilizar la hebra con la que inicié el trabajo, o pueden utilizar una hebra de hilo de cualquier color. Por la cadenita de afuera vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, tres puntos bajos. Recuerden que solamente estamos tomando la cadenita por la parte de afuera. Y terminamos con un aumento. La vuelta termina con 9 puntos. Esta vuelta que acabamos de terminar es la que nos va a dar el borde de su guante. Aquí vamos a terminar la vuelta con un punto deslizado, una cadena y podemos cortar nuestro hilo. Vamos a ocultar la hebra con la aguja lanera y continuamos con la siguiente vuelta en color azul. Vamos a tratar de voltear la última vuelta que tejimos para dejar a la vista las cadenitas que dejamos libres. Vamos a insertar nuestro gancho en el punto que dejamos marcado y vamos a tomar nuestro hilo en color azul. Vamos a tejer una cadena para sellarlo y en esta vuelta vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. Terminaremos la vuelta con 8 puntos. Recuerden que vamos a tomar la cadenita que dejamos libre y vamos a ir escondiendo la hebra por la parte de atrás. En la vuelta número 10 vamos a tejer 8 puntos bajos.
Vamos a tomar nuestro punto completo. En la vuelta número 11 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 7 puntos. En la vuelta número 12 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 8 puntos. En la vuelta número 13 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 9 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 9 puntos bajos. Antes de cerrar el último punto de esta vuelta, vamos a insertar nuestro hilo en color rojo. Vamos a cerrar el punto con este color. Ajustamos nuestros hilos y vamos a ir tejiendo y llevándonos por detrás las 2 hebras de hilo del color. Vamos a tejer aquí 2 puntos bajos en color rojo. Y antes de cerrar el segundo punto, vamos a cambiarlo por color azul. Ajustamos nuestros hilos y vamos a tejer los 7 puntos que nos faltan en color azul, pero nos vamos a ir llevando por detrás la hebra de hilo de color rojo. Antes de cerrar el último punto en color azul, vamos a cortar la hebra del color rojo con la que iniciamos, no con la que estamos trabajando. Vamos a tomar nuestro hilo rojo y con este vamos a cerrar el punto. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en color rojo y nos vamos a ir llevando por detrás el hilo de color azul. Antes de cerrar el último punto, cambiamos nuevamente a color azul y vamos a tejer los 6 puntos que nos faltan para terminar esta vuelta. Antes de cerrar el último punto, vamos a tomar nuestro hilo color rojo y con este lo vamos a cerrar. Ajustamos nuestro hilo y ahora vamos a tejer en esta vuelta 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 8 puntos, todas en color rojo. Al terminar esta vuelta, tejemos un punto deslizado, una cadena. Vamos a cortar el hilo rojo y también podemos cortar nuestro hilo en color azul. Y vamos a ocultar las hebras con nuestra aguja lanera y a tejer el segundo bracito. Este es uno de los bracitos y aquí se ve el pulgar. Por lo tanto, el otro bracito tendrá que quedar de esta manera y entonces va a cambiar la ubicación de nuestros tonos en color rojo. Vamos a trabajar como sigue. El bracito va a quedar terminado hasta la vuelta número 14, todo igual. Esta es mi marca de inicio y voy a trabajar con la vuelta número 15. Vamos a trabajar en color azul, 5 puntos bajos. Antes de cerrar este punto, vamos a tomar nuestro hilo en color rojo y con este lo vamos a cerrar. Ajustamos nuestro hilo y mientras tejemos nos vamos a ir llevando por detrás las 2 hebras de color. Vamos a tejer 2 puntos bajos en color rojo. Antes de cerrar el segundo punto, tomamos nuestro color azul y con este lo vamos a cerrar.
y vamos a tejer 2 puntos bajos que nos faltan para terminar la vuelta. En la vuelta número 16 vamos a trabajar 5 puntos bajos. Vamos a cortar la hebra de color rojo que ya no nos sirve, no la con la que estamos trabajando, solo con la que iniciamos. 5 puntos bajos. Y antes de cerrar este punto, vamos a tomar nuestro color rojo y con este cerramos el punto. Vamos a tejer 3 puntos bajos con el rojo. Antes de cerrar el punto, tomamos el azul y con este lo cerramos. Ajustamos el hilo y seguimos trabajando el punto bajo que nos falta en color azul. Vamos a trabajar la siguiente vuelta. Tejemos el primer punto en color azul, tomamos el color rojo y con este cerramos el punto. Vamos a tejer 3 puntos bajos más. Nos llevamos por detrás la hebra de color azul. Una disminución. Y tejemos los 3 puntos bajos que nos faltan para terminar la vuelta. Cerramos nuestro trabajo con un punto deslizado, una cadena, y podemos cortar nuestros hilos y esconder las hebras con aguja lanera. Ya quedaron aquí los dos bracitos terminados. Aquí está el pulgar de uno y de otro y con sus adornos respectivos. Vamos a subir la puntada que queda como borde del guante y vamos a trabajar los alambres que les vamos a introducir. Para los alambritos podemos utilizar limpiapipas o del alambre que ya viene forrado. Yo voy a utilizar está pintado en color verde, pero es un poco delgado, por lo tanto lo voy a utilizar al doble. Voy a tomar la medida del largo del brazo y lo voy a tomar al doble. Lo voy a cortar un poquito más largo para doblarle esta punta. Lo enrollamos sobre sí mismo y vamos a doblarle esta puntita. Y con floral tape color blanco lo vamos a forrar. Y quedan de esta manera. Vamos a tejer sus botitas con hilo en color rojo. Para esto vamos a tejer 6 cadenas y nuestro nudo de inicio cuenta como una cadena. Vamos a tejer 4 puntos bajos empezando por la segunda cadena, un punto en cada cadena. Y en el último punto, que es nuestro nudo, vamos a tejer en este mismo punto 4 puntos bajos. Si se abre mucho su punto, solo tienen que jalar la hebra del nudo de inicio. Continuamos tejiendo sobre la cadena por la parte de abajo 3 puntos bajos.
Y en nuestro último punto vamos a tejer 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 14 puntos. En la siguiente vuelta pueden utilizar sus marcadores. Yo voy a utilizar la hebra con la que inicié mi trabajo. Vamos a tejer 4 puntos bajos. Un aumento, un punto bajo, un aumento, cuatro puntos bajos, un aumento, un punto bajo y terminamos con un aumento. La vuelta termina con 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a tejer 18 puntos bajos tomando únicamente la cadenita por la parte de atrás. No olviden colocar su marcador. En la vuelta número 4 vamos a tejer 18 puntos bajos tomando nuestro punto completo. En la vuelta número 5 vamos a trabajar 5 puntos bajos, 4 disminuciones, cinco puntos bajos. La vuelta va a terminar con 14 puntos. En la vuelta número 6 vamos a trabajar 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Terminaremos con 12 puntos. De la vuelta 7 a la 9 vamos a trabajar 12 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a trabajar también 12 puntos bajos, pero vamos a trabajar únicamente por la hebra de enfrente. La de atrás la vamos a dejar libre ya que vamos a colocar ahí nuestro segundo color. Pero antes de iniciar vamos a colocar en el primer punto en la cadena de atrás un marcador, ya sea como este o una hebra de hilo de cualquier otro color, para indicarnos que aquí vamos a montar nuestro segundo color. Al terminar la vuelta, tejemos un punto deslizado, una cadena, cortamos nuestro hilo y vamos a esconder la hebra con la aguja lanera. Vamos a tomar nuestra botita y vamos a tratar de voltear la última vuelta que tejimos para dejar a la vista la hilera de puntos que dejamos libres para tejer. Aquí en donde colocamos nuestro marcador vamos a insertar nuestro gancho, podemos retirarlo y vamos a insertar nuestro hilo en color azul. Tejemos una cadena y vamos a tejer por los puntos o cadenitas que dejamos libres 12 puntos bajos. Pero el primer punto bajo que vamos a tejer lo vamos a insertar aquí mismo en donde colocamos nuestro hilo en color azul. Y continuamos tejiendo por las cadenitas que dejamos libres y vamos a ir ocultando nuestro hilo y lo cortamos un poquito más adelante.
De la vuelta 12 a la 14 vamos a tejer 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta, tejemos un punto deslizado, una cadena, cortamos el hilo y ocultamos las hebras. Y vamos a tejer la segunda botita sin cortar nuestro hilo. Ya tenemos aquí las dos piernitas o botitas para nuestro Spider-Man. Vamos a tomar nuestras botitas y vamos a ubicar la hilera de 6 cadenas con las que iniciamos nuestro trabajo y vamos a colocarlas derechitas y aplanar nuestra botita de esta manera. Tenemos que subir la última hilera de color rojo, que es la que va a quedar como borde de la botita. Esto lo vamos a hacer en ambas. Para las personas que son diestras, este último punto que tejieron seguramente les va a quedar perfecto como la altura de la entrepierna. Entonces aquí tendrían que desbaratar este último punto y tejer un punto deslizado y posteriormente sus 3 cadenas y continuar con las instrucciones. En el caso de las personas que somos zurdas, tenemos que rodear la pierna para llegar a este punto y a partir de aquí hacemos la unión de las dos piernitas. Esto es debido a que tenemos que empezar nuestras vueltas por la parte de la espalda, no por el frente. Entonces vamos a trabajar en este punto 4 puntos bajos para llegar a la entrepierna. Aquí tejemos en el siguiente punto un punto deslizado, 3 cadenas y vamos a empalmar nuestras piernas de esta manera y vamos a insertar nuestro gancho por el interior de esta pierna. Lo vamos a insertar aquí a la altura de la entrepierna. Tomamos nuestro hilo, lo sacamos y lo sellamos aquí con una cadena. Entonces aquí esta es la parte de nuestros talones y como podrán ver, a partir de aquí vamos a iniciar nuestras vueltas. Aquí vamos a colocar nuestro marcador para seguir trabajando y las que son diestras seguramente van a estar en este punto y van a trabajar hacia acá. A partir de este punto inician nuestras siguientes vueltas. Por lo tanto, aquí pueden colocar sus marcadores o en mi caso voy a colocar una hebra de hilo de cualquier otro color. Vamos a trabajar sobre esta pierna 12 puntos bajos. Vamos a continuar y vamos a tejer 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas que tejimos para la entrepierna. Ahora vamos a trabajar 12 puntos bajos alrededor de la siguiente pierna. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos bajos sobre la cadena de la entrepierna. La vuelta la vamos a terminar con 30 puntos. De la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer 30 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Pero vamos a detener nuestro trabajo en el último punto que vamos a tejer. He terminado la vuelta 19 y me queda por tejer el último punto que correspondería a una disminución. Voy a abrir este punto antes de la disminución y voy a tomar el hilo color rojo y con este voy a cerrar el punto. Vamos a hacer un nudo por la parte de atrás y no vamos a cortar las hebras.
Vamos a tejer la última disminución en color rojo y vamos a ir ocultando la hebra de hilo en color azul. Aquí vamos a ir alternando nuestros colores para darle un poco de forma a su uniforme. Entonces, el primer punto que vamos a tejer de la vuelta número 20 lo vamos a trabajar también en color rojo, pero lo vamos a cerrar con el color azul. Ahora vamos a trabajar con color azul 10 puntos bajos. Vamos a ir escondiendo la hebra en color rojo por atrás. Antes de cerrar el 10º punto, vamos a cambiar por color rojo y con este vamos a cerrar nuestro punto. Ajustamos el hilo y con color rojo vamos a trabajar 2 puntos bajos. Y antes de cerrar el segundo, volvemos a tomar nuestro hilo en color azul. Vamos a trabajar 9 puntos bajos con color azul. Antes de cerrar el punto número 9, vamos a tomar nuestro hilo en color rojo y con este vamos a cerrar nuestro punto. Vamos a tejer en color rojo los 2 últimos puntos bajos que nos quedan para terminar esta vuelta. Tendremos 24 puntos. En la vuelta número 21 vamos a tejer con color rojo 2 puntos bajos. Antes de cerrar el segundo punto, cambiamos el color del hilo por azul. Y aquí vamos a tejer 8 puntos bajos. Antes de cerrar el octavo, vamos a tomar nuestro hilo en color rojo y con este cerramos el punto. Ajustamos el hilo y vamos a tejer 4 puntos bajos en color rojo. Antes de cerrar el cuarto, tomamos el azul y con este cerramos el punto. Y vamos a trabajar 7 puntos bajos. Antes de cerrar este punto, tomamos el hilo en color rojo y con este lo cerramos. Tejemos un punto bajo en color rojo y nos quedan 2 puntos para terminar la vuelta. Aquí vamos a trabajar una disminución y la vuelta terminará con 23 puntos. En la vuelta número 22 vamos a seguir trabajando con color rojo. Vamos a empezar trabajando una disminución. Un punto bajo. Y antes de cerrar el punto, tomamos nuestro hilo en color azul y con este cerramos el punto. En azul vamos a trabajar 2 puntos bajos. Una disminución. Dos puntos bajos. Antes de cerrar este punto, cambiamos a color rojo. Y tejemos un punto bajo. 2 disminuciones. Un punto bajo y antes de cerrarlo cambiamos nuestro hilo por color azul. Tejemos 2 puntos bajos
una disminución, un punto bajo, y antes de cerrar este punto tomamos nuestro hilo rojo, con este cerramos el punto y tejemos 3 puntos bajos en color rojo. La vuelta terminará con 18 puntos. Antes de continuar, vamos a empezar a rellenar nuestras piernas con velcro. En la vuelta número 23 vamos a trabajar 2 puntos bajos en rojo, antes de cerrar este punto lo cerramos con azul y vamos a tejer en azul 5 puntos bajos. Antes de cerrar el último punto lo cambiamos por color rojo y tejemos 4 puntos en color rojo. Antes de cerrar este punto lo cambiamos por azul y vamos a tejer 4 puntos bajos en azul. Y antes de cerrar este punto tomamos el rojo, cerramos el punto y tejemos los 3 últimos puntos en color rojo. Nuestra vuelta ha terminado también con 18 puntos. En la vuelta número 24 vamos a trabajar 3 puntos bajos en color rojo. Antes de cerrar el punto tomamos el hilo color azul y con este cerramos el punto. Trabajamos 4 puntos bajos con azul y antes de cerrar este punto tomamos nuestro hilo en color rojo y con esta cerramos el punto y trabajamos 5 puntos bajos en rojo. Antes de cerrar este punto tomamos nuestro hilo color azul y con este lo cerramos. Trabajamos 3 puntos bajos en azul y antes de cerrar este punto tomamos el hilo en color rojo, cerramos el punto y trabajamos los 3 últimos puntos en color rojo. Esta vuelta también ha terminado con 18 puntos. En la vuelta número 25 vamos a trabajar en color rojo 2 puntos bajos, un aumento, y antes de cerrar este punto tomamos nuestro hilo en color azul y con este cerramos el punto. Trabajamos 2 puntos bajos en azul, un aumento, un punto bajo, y antes de cerrar este punto tomamos el rojo y con este lo cerramos. Dejemos un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos, un aumento,
Y antes de cerrar este punto, tomamos el azul y con este cerramos el punto y tejemos 2 puntos bajos, un aumento y antes de cerrar este punto tomamos nuestro hilo de color rojo y con este cerramos el punto, trabajamos 2 puntos bajos y un aumento. Con esto terminamos la vuelta y la hemos trabajado con 24 puntos. En la vuelta número 26 vamos a trabajar con color rojo. En el primer punto un aumento, continuamos con 4 puntos bajos. Antes de cerrar este punto tomamos nuestro hilo en color azul y con este cerramos el punto y trabajamos con azul 4 puntos bajos, antes de cerrar este punto tomamos el rojo, con este cerramos el punto y trabajamos 3 puntos bajos, un aumento, cuatro puntos bajos, antes de cerrar este punto tomamos el azul y con este cerramos el punto. Con azul trabajamos 3 puntos bajos, antes de cerrar este punto lo cambiamos por el color rojo y tejemos 4 puntos bajos en color rojo. Esta vuelta la hemos terminado con 26 puntos. En la vuelta número 27 vamos a trabajar 7 puntos bajos en color rojo. Antes de cerrar este punto tomamos el color azul y con este cerramos el punto. Tejemos 3 puntos bajos en azul y antes de cerrar este tomamos el color rojo y con este cerramos nuestro punto. En rojo vamos a tejer 10 puntos bajos. Antes de cerrar el último rojo tomamos el azul y con este cerramos el punto. Trabajamos 2 puntos bajos en azul y antes de cerrarlo tomamos el rojo y con este cerramos el punto y tejemos 4 puntos bajos en rojo. La vuelta habrá terminado con 26 puntos. En la vuelta 28 vamos a colocar los brazos. Tenemos el brazo izquierdo y el derecho. A partir de esta vuelta vamos a trabajar nada más con color rojo, pero vamos a esconder un poquito la hebra en color azul. Vamos a trabajar 8 puntos bajos. En este punto ya podemos cortar la hebra en color azul. Vamos a tomar el brazo derecho. Vamos a ubicar el pulgar y lo vamos a colocar hacia la parte de enfrente de la botita. Colocamos el brazo de esta manera y por la parte de adentro del brazo vamos a insertar un punto
y vamos a tomar un punto del cuerpo, el siguiente que nos corresponde, y tejemos un punto bajo. Tomamos un segundo punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo y tejemos un punto bajo. Continuamos con 11 puntos bajos sobre el pecho. Tomamos el brazo izquierdo y ubicamos el pulgar que quede hacia la parte de enfrente. Lo vamos a colocar igualmente de esta manera, y por la parte de adentro del bracito vamos a tomar un punto del brazo y el siguiente punto del cuerpo en la parte que nos corresponde y tejemos un punto bajo. Tomamos un segundo punto del brazo y uno del cuerpo y cerramos con un punto bajo y tejemos los 3 últimos puntos bajos que nos faltan para terminar la vuelta. Esta vuelta ha concluido con 26 puntos. En la vuelta número 29 vamos a trabajar 8 puntos bajos sobre la espalda, 6 puntos bajos alrededor del brazo, 11 puntos bajos sobre el pecho, 6 puntos bajos sobre el segundo bracito y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. La vuelta deberá terminar con 32 puntos. En la vuelta número 30 vamos a trabajar 7 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, nueve puntos bajos. Continuamos con una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y terminamos con 2 puntos bajos. Esta vuelta habrá terminado con 28 puntos. En la vuelta 31 vamos a trabajar 8 puntos bajos, 2 disminuciones, diez puntos bajos, dos disminuciones, y terminamos con 2 puntos bajos. La vuelta tendrá un total de 24 puntos. Vamos a introducir nuestros alambres en los brazos de nuestro llavero. Vamos a colocar un poquito de velcro en la parte alta de nuestro brazo. Lo podemos hacer introduciendo nuestro gancho por cualquier punto, más o menos a la altura del codo, y jalamos un poquito de velcro para que quede un poquito relleno el brazo. O podemos utilizar algo delgadito, ya que está el alambre por dentro, pues no va a ser
muy fácil, pero tampoco es complicado. Y vamos a meter un poquito de velcro. En la vuelta número 32 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. En la vuelta número 33 vamos a trabajar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 12 puntos. Vamos a continuar rellenando nuestro muñeco con velcro. Ya terminé de rellenar con velcro hasta la parte del cuello y mi relleno es bastante firme. Lo rellené lo más que pude para que quede durito, para que no quede muy flojo su cuerpo. En la vuelta número 34 vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución 2 veces. Terminaremos con 10 puntos. En la vuelta número 35 vamos a trabajar 10 puntos bajos. En la vuelta número 36 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento 2 veces. La vuelta terminará con 12 puntos. En la vuelta número 37 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. En la vuelta número 38 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 39 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 30 puntos. En la vuelta número 40 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 36 puntos. De la vuelta 41 a la 48 trabajaremos 36 puntos bajos. En la vuelta 49 vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 30 puntos. En la vuelta número 50 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 51 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. Lo que vamos a hacer a continuación es rellenar de velcro la cabecita, pero con un gancho, apoyándonos con la punta de un gancho o con unas pinzas, vamos a insertar el velcro lo más posible apretado y sobre todo en la parte del cuello. El cuello en esta ocasión no va a llevar ningún soporte porque es un llavero, pero aún así tiene que quedar la cabecita firme. Entonces vamos a tratar de rellenar la cabeza y el cuello de tal manera que quede tan firme como el cuerpo. Vamos a continuar tejiendo y en la vuelta número 52 vamos a trabajar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 12 puntos. Antes de tejer la última vuelta, verifiquen si el relleno de su cabecita es correcto. Como pueden ver, este que rellené está bastante durito y la última vuelta que vamos a trabajar, vamos a tejer 6 disminuciones. Al terminar, tejemos un punto deslizado, una cadena y dejamos nuestro hilo un poquito largo para cerrar la cabecita con la aguja lanera. Con nuestra aguja lanera vamos a insertar una hebra larga
de hilo en color negro. Este es Eulalie, que es el mismo material con el que trabajé mi Spider-Man. Pueden utilizar hilaza, pueden utilizar hilo para bordar o hilo perlé, que es bastante delgado. De hecho, este hilo se me hace un poquito grueso para marcar la telaraña del Spider-Man. Este hilo trae 5 hebras, entonces yo creo que voy a separar. Puedo utilizar cualquier otro hilo, pero voy a separar este hilo para utilizar nada más la parte que tiene los 3 hilos, para que no quede muy grueso el bordado que le vamos a hacer para su telaraña. Ya separé el hilo y esto lo voy a insertar en la aguja lanera. Ahora vamos a tener de frente nuestro llavero. Este va a ser el rostro de Spider-Man. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar una línea imaginaria en lo que es todo alrededor de su cabecita. Y para esto pues se me ocurrió utilizar una hebra de hilo de cualquier otro color. Esta la voy a colocar aquí y la voy a fijar con un alfiler. Y voy a pasar el hilo por arriba de la cabecita y la voy a volver a fijar en este otro extremo del cuello, a la altura del hombro, bueno, al nivel, de esta manera. Ahora con otro alfiler vamos a ubicar el centro del rostro de nuestro Spider-Man. Es un aproximado. Para mí es aquí. Ahora voy a tomar mi aguja con hilo y le voy a hacer un nudo en el otro extremo. Voy a insertar mi aguja por cualquier parte de su cabeza, pero tiene que entrar perfectamente bien el nudo, no debe de quedarnos por fuera. Y voy a sacar mi hilo por el punto que estoy marcando con el alfiler. Vamos a jalar nuestro hilo hasta que haya entrado el nudo. Ahora vamos a ir bordando lo que va a simular la telaraña del rostro de nuestro muñequito. Entonces voy a insertar mi hilo a la altura de donde pusimos la marca y voy a ir haciendo hilvanes, sí quedan largos. Después hacemos los que van en la parte de atrás de la carita, pero ahorita nos enfocamos aquí en la parte de enfrente. Hasta aquí en este punto estoy bordando el último. Ahora lo que voy a hacer es sacar mi hilo por cualquiera de las líneas que marcamos, pero más o menos a 1/3 de lo que es esta medida hasta acá, más o menos a 1/3.
Ahora voy a ir pasando este hilo de un hilván a otro, igualmente a 1/3 aproximadamente. Estoy cerrando el último y voy a volver a insertar mi hilo en el siguiente tercio de la siguiente línea. Y aquí voy a volver a trabajar hilvanes de una línea a otra en el segundo tercio aproximadamente. Recuerden que es un muñeco, no tiene que ser súper exacto. Estoy terminando el último pespunte y voy a hacer lo mismo con el último tercio del rostro. Este es mi último pespunte o puntada que estoy haciendo para lo que es el frente de la cabecita del Spider-Man. Vamos a marcar también en este lado el centro aproximado, y por aquí vamos a sacar nuestro hilo y vamos a hacer lo mismo para trabajar la parte de atrás. Ya vamos a retirar este alfiler y podemos retirar la hebra que colocamos para simular la cabeza, y vamos a bordar la parte de atrás. Aquí les muestro, tengo mi hebra, me inserto aquí en el centro y voy a sacarla por este lado. La vuelvo a insertar en el centro y la saco por este lado. Inserto en el centro y saco por la parte de en medio del cuello. Vuelvo a insertar en el centro y saco por el punto de acá. Aquí me faltó una puntada, un pespunte por la parte de enfrente, y aprovechando que estoy aquí con mi hilo, voy a insertarlo aquí y lo voy a sacar por la parte del centro de su cabeza. Y voy a bordar esta línea y voy a sacar la aguja por 1/3 aproximado en cualquiera de las líneas que marcamos. Y ahora vamos a ir marcando otra vez estas líneas a 1/3. Continúo haciendo el bordado. Este es la espalda y este es el frente. Ya no me falta ninguna hebra por cerrar, así es que voy a sacar por aquí por el centro de la espalda, y aquí voy a tomar solamente una hebra para hacerle un nudo. Y voy a sacar mi hebra por cualquier otro punto y ya la puedo cortar. Aquí en la parte del pecho vamos a bordar un pequeño círculo con una cabecita y vamos a hacerle, no sé bordar, pero hago el intento.
Entonces vamos a tratar de bordarle de esta manera su araña aquí lo más chiquito que podamos hacerlo. Aquí he hecho el círculo que va a ser su cuerpo. En la parte de arriba voy a hacerle posiblemente un rococó para simular su cabeza, y con esta misma hebra de hilo sencilla le bordamos las patas. Terminando la araña del pecho, también le bordé aquí en los guantecitos con hilo muy delgadito, solamente le tracé unas líneas hacia abajo y después en cuadritos. Ahora vamos a cortar en forma de gotita los ojos. Yo les pedí únicamente un pedacito de fieltro en color blanco, pero también corté en color negro. Y podemos colocar los ojos nada más así en color blanco. Los vamos a pegar con silicón, o también podemos utilizar como base el negro. Encima colocamos el blanco pegado con silicón, es un poquito más pequeño el blanco, y los pegamos de esta manera. Por último vamos a colocar el herraje de nuestro llavero. La argolla pequeña o contra la vamos a introducir en la parte superior de la cabeza para poderlo colgar. Con hilo en color blanco vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer una cadena. Vamos a alargar el punto de esta manera y vamos a tejer aquí, a cerrar esta y tejemos una cadena. Volvemos a hacer lo mismo y cerramos con una cadena. Vamos a tomar una lazada y vamos a insertar en esta cadena y vamos a jalar nuestro punto de esta manera. Cerramos aquí con 2 y un punto más. Volvemos a tomar una lazada y volvemos a jalar el punto. Cerramos con 2 y las 2 cerramos. Aquí vamos a volver a jalar este punto y lo cerramos con una cadena. Giramos y vamos a tomar una lazada, vamos a insertar aquí y jalamos el punto, sacamos 2 y otras 2. Nuevamente y nuevamente. Tejemos una cadena larga, cortamos nuestro hilo y vamos a esconder por aquí, por el tejido, la hebra del inicio y la del final. Esta piececita que acabamos de hacer va a simular una telaraña, por eso no tiene mucha forma el tejido, y vamos a flexionar en nuestro hombre araña sus bracitos a la altura del codo. Y aquí en su manita derecha, por la parte que es la palma, le vamos a poner una gotita de silicón y colocamos el tejido que hicimos para que simule la red. Así es como hemos terminado este bonito llavero de Spider-Man. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme su like y suscríbanse al canal. Les recuerdo que los zurdos también tejemos y nos vemos en un próximo tutorial.